Listos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema que les va a gustar, porque siempre es actual, de la perversión narcisista o los perversos narcisistas. Pero antes nos presentamos, por favor, Miriam, si eres tan amable. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Murillo. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que el tema les resulte interesante, ya que en los últimos tiempos actuales se ha popularizado mucho este concepto de los narcisistas para ver qué sí es y qué no es. Entonces, gracias y los esperamos con sus comentarios. Gracias, Miriam. Edgar, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Espero nos acompañen a lo largo del programa con sus preguntas, comentarios o dudas. Un tema que pues nunca va a dejar de ser de interés público, ¿no? Ya que, pues bueno, a lo largo de lo que viene a ser la suciedad y la sociedad, pues nos va a acarrear. Saludos a todos, doctor. Gracias, Edgar. Y sí, bueno, este tema o esta patología, o tanto puede ser como estructura, como rasgos del perverso narcisista, bueno, lo vamos a encontrar en donde hay poder y dinero, ¿no? Si no hay poder, hay dinero, si no hay dinero, no hay poder, pero bueno, ahí está presente. Y como, bueno, ¿dónde es en donde encontramos estos lugares donde hay poder y dinero? Bueno, ciertamente que en las empresas, en las familias en general también, ¿no? En la política, bueno, también del lado contrario, bueno, en las mafias, bueno, en las sectas también, tanto religiosas, políticas, de todo lo que ustedes quieran, a nivel de sectas también están presentes, por supuesto, los perversos narcisistas. Y bueno, también bueno, en los lugares comunes también, ya por decirlo así, en una familia, en la pareja, por supuesto. Entonces también con padres e hijos, por supuesto podemos encontrar a este perverso narcisista y pues va a ser de las suyas como tal, ¿no? Digamos, quizás en una familia o en una pareja, pues también haya poder y dinero, más poder o al revés, pero el detalle es que, bueno, va a estar presente. Y no solamente es la búsqueda del poder por el poder mismo, sino es también el usar a los otros. A fin de cuentas, un perverso narcisista, a diferencia del mitómano, que ya lo vimos, que el perverso narcisista va a crear su séquito, su secta, para aprovecharse de ellos y parecer que pasa todo lo contrario, de que el perverso narcisista lo que realmente hace es aprovecharse de ellos, utilizar a los otros y los otros, o los falsos yo, que son su séquito, piensan que al estar con él, él es el que, ellos son los que le están haciendo el favor, o mejor dicho, él es el que está haciendo el favor de estar con ellos para poderle robar lo que son sus secretos, su éxito, todo así por el estilo, porque el falso yo lo que quiere es parecerse al perverso narcisista, pareciera un ser sin castración que puede hacer lo que quiera y está por encima de la ley y que nunca ha sufrido. Entonces, por eso mismo es ahí el complemento perfecto de el que manda y los que obedecen. El que tiene éxito, claro está que tiene que tener un perfil, digamos, exitoso o o de dinero o de éxito tanto económico como empresarial, como directivo, todo lo que ustedes quieran con respecto a este éxito, esta figura idealizada y todas las personas que quieren ser como él o ella y por eso mismo es que es el atractivo como tal, ¿no? Yo que no tengo nada, quiero tenerlo todo como esa persona y por esa razón lo admiro o la admiro y por eso mismo es que me voy a acercar a él o a ella para poderle robar esos secretos o me diga sus secretos sirviéndolo a él o bueno, o al líder, al famoso amado líder. O sea, al fin de cuentas es ese perverso narcisista que, bueno, él sabiendo esto, la necesidad del otro, pues se va a aprovechar de eso y lo va a esclavizar, se va a quedar con las personas y le va a robar, bueno, tanto su vida, su tiempo, su libido, sus deseos, todo lo que pueda tener la persona y el detalle es que no se va a dar cuenta mientras está siendo utilizado y parece que los dos se están beneficiando cuando ciertamente eso no es cierto, ¿no? Se beneficia uno y el otro le dan migajas, como dicen, tanto de amor, de dinero, de lo que ustedes quieran, pensando que hay una buena relación y también amor, al fin de cuentas también se puede manipular con respecto al amor
Y por eso mismo es que es peligroso este perverso narcisista, porque caer en sus redes pues va a hacer que sea difícil el salir de esa relación o de ese vínculo o de esa secta o de ese grupo, por lo mismo de que ejerce el poder el perverso narcisista, y obvio está que no quiere que lo abandonen, ¿no? Así que bueno, para que vean de lo que estamos hablando, y me imagino yo que tienen muchos casos ahí presentes que, bueno, pueden entrar en esta descripción. Miriam, por favor, si está amable. Muchas gracias, doctor. Eh, Como mencionaba, sí requiere este perverso narcisista a otros. Al final, al ser una perversión de tipo social, moral, necesita de los otros para que funcione. Necesita generalmente falsos yos que estén ahí admirándolo, que estén ahí exaltando sus cualidades. Y a su vez, el falso yo también requiere al perverso narcisista para mostrarle aquello que él desea, para decirle eso que sabe que es su debilidad, que sabe que es su deseo, que se lo muestre, y que aunque no puede llevarlo a cabo, siente cierta satisfacción de ver que el perverso narcisista sí pueda llevarlo a cabo. Una de las características es que el perverso narcisista, al parecer que no está castrado, en esta castración simbólica, hace aquello que el falso yo no se va a atrever. Por lo tanto, se vuelven muy atractivos, tienden a ser sujetos muy seguros en apariencia, por lo tanto, pues por eso terminan en lugares de poder, no porque en sí sean seguros por el conocimiento, sino precisamente es por ese desconocimiento de la ley donde se recarga esa seguridad. No es por lo que saben, sino por aquello que no saben, que es aquello que no deberían o podrían hacer. Digamos que ellos eso se lo terminan brincando, y es lo que resulta ser atractivo. Esto lo podríamos definir, o lo hemos escuchado muchas veces ya en el argot popular, cuando las personas hablan o se refieren a vampiros energéticos. El narcisista lo podemos identificar de esa manera, porque lo que busca es justamente robar el narcisismo de los otros, porque es lo que a él le falta. Entonces, ese vampiro energético lo que hace es esto, ¿no? Toma de los otros aquello de lo cual está careciendo. Y termina careciendo de este narcisismo porque, bueno, en su etiología se habla de que hay una herida narcisista primordial por la cual termina chorreando esta energía libidinal que después va a intentar recuperar de los otros a su alrededor. Esto debido a que termina teniendo un odio muy profundo hacia la madre. ¿Por qué? Porque él vive la sensación de haber sido cambiado por la figura paterna, por el padre. Él se vive como una figura, como el falo de la madre, siente que están totalmente unidos, que él y la madre son uno mismo, que no requieren nada más que esa energía que circula entre ellos, pero cuando llega el padre y la madre termina inclinándose hacia él, el perverso narcisista no lo va a disculpar. Se va a quedar con un gran odio que después formará parte de su super yo y que hará que exista este deseo de venganza. Como me cambiaste, entonces yo me voy a vengar, pero ya no del padre, sino de los representantes del padre en la sociedad, o sea, los otros, figuras de autoridad y demás. Por eso lo vemos con estas actuaciones que son muy características, que es siempre vengativos o sumamente benevolentes, siempre y cuando se puedan satisfacer de los otros, pero es una benevolencia actuada al final para poder aprovecharse de los demás, y si esto no se da, pues entonces llega esa venganza que está por ahí guardada. Entonces es un personaje muy interesante siempre, que podemos encontrar muchos en la sociedad, pero que de pronto ha habido tal vez una sobreutilización del concepto y algunas otras características que no necesariamente son de perversos narcisistas se terminan atribuyendo actitudes que muchas veces tienen que ver más con cuestiones de egoísmo o de mucha individualidad, pero no necesariamente viene una perversión narcisista. Pero bueno, iremos poco a poco desdoblándolo, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Edgar. Sí, gracias. Que también vamos a encontrar ciertas características en este tipo de personas, ¿no? Como bien lo menciona el libro, dice que el cinismo sería el primer lenguaje de este tipo de personas. Y también cuentan con otros tipos de características, como lo son
la ironía, el sarcasmo y la burla. Y empezando a leer esta parte, como ya lo mencionaba bien el doctor al principio, hay una serie pues muy famosa, a lo mejor la han escuchado o la han visto, se llama Los Soprano. En esta serie se trata de un líder de la mafia, se llama Anthony Soprano, y que precisamente es esto, ¿no? Que viene a darnos un claro ejemplo de lo que viene a ser un perverso narcisista. Que esta persona que si bien no precede de la política, hace política dentro de su empresa que es la mafia, ¿no? La mafia donde si bien tiene que estar en la línea de lo que viene a ser pues la moral, de lo que viene a ser la sociedad dentro de lo bueno y lo malo, que es muy fácil brincarlo. Más sin embargo tienen códigos y tienen líneas que sin embargo, dentro de estas, pareciera que tienen un código moral dentro del cual no pueden sobrepasar, tienen como ciertas reglas. ¿Las reglas cuáles? No me vayas a brincar a mí, porque yo soy la familia, somos una familia. Ahí ya es diferente, si se fijan, cambia de ser mi patrón a ser mi papá, porque en este caso es el papá, el claro ejemplo del padre, ¿no? ¿Un padre qué? Un padre autoritario, un padre totalmente autoritario, que también lo vamos a ver un poco más adelante, y que también eso refleja en sus compinches, que son esta serie de falsos yo, como bien lo decía Miriam, que buscan el quedar bien con el jefe, ¿no? Y que él trata de sublevar a todo aquel que intente subirle. Y en esta serie es interesante porque vemos que Tony va a una serie va a terapia, de hecho, y la psicóloga trata pues de ayudarlo, ¿no? ¿Ayudarlo a qué? A tener un problema. Él tiene un problema de ansiedad, le dan ataques de pánico y se desmaya. Y es por eso que va con el psicólogo. Interesante porque la analista en este caso le dice, tú tienes un problema con tu mamá. Y sí, tiene un problema con su mamá, tiene un problema con su papá, tiene un problema con todo el mundo, ¿no? Porque es una persona demasiado compleja. Y qué bueno, se me vino a la mente este claro ejemplo, porque en la mafia todos tratan de llegar a lo más alto. No le importa a quién se lleven a políticos, se lleven a sus amigos, pero tratan siempre de mentir, tratan pues incluso matan para subir a este tipo de niveles, ¿no? Entonces es un claro ejemplo, si tienen la oportunidad de ver esta serie y lo analizan con el material que vamos a hablar hoy, se darán cuenta de cómo es el claro ejemplo de esto. Que también lo podemos ver en los políticos, también lo podemos ver en los políticos. En la ley de Herodes, el claro ejemplo es Vargas, ¿no? Cómo empieza esta persona de ser una persona lineal que dice, no, yo voy a hacer el bien, pero que a través del tiempo la sociedad y el ambiente lo va tornando a este perverso narcisista que tiene adentro, ¿no? Que lo tiene adentro tan arraigado y que pues para seguir en la política tiene que ser así. Y que bueno, lo veremos a lo largo de los años con todos los políticos que tenemos, ya sean Trump, ya sea eh, estaba viendo el otro día las noticias, creo que el gobernador de Nuevo León empezó a decir que ya tenía en las manos una empresa muy grande que iba, total, puras mentiras. El discurso del perverso narcisista, el cínico, ¿no? Que todo esto trata de sublevar, que a final de cuentas eran puras mentiras, nunca llegó a nada, pero bueno, es otro claro ejemplo. Entonces, esto para empezar un poco con lo que viene a ser el cínico político, de mi parte, luego hacer la palabra al doctor. Gracias. Y como bien lo dicen, es una persona iconoclasta y hostil, ¿no? Siempre va a estar en contra del jefe, bueno, del padre simbólico, porque quiere su lugar, está herido desde el Edipo, como bien lo decían en la teología, y que desde entonces viene esa sed de venganza de ser del que manda, ¿no?
Y que, bueno, también, como lo acaban de decir, es una persona que es un depredador social y o una depredadora social o un depredador social y moral también, porque va a utilizar a los otros y bueno, es una forma de vincularse de forma utilitaria y o de forma instrumental de que yo estoy contigo mientras tú me sirvas o tú estás conmigo mientras tú a mí me sirvas. Entonces es ahí el detalle de que no es un amor o una amistad sincera, sino que es un vínculo de conveniencia, ¿no? Estás conmigo por que yo te necesito o estoy contigo porque te estoy usando para poder escalar a otros estratos, ¿no? Como igual se puede ver ciertamente, tanto en la mafia como en la política, que a veces van de la mano. Entonces dices tú, bueno, es la forma que tiene este perverso narcisista de poder subir. Como bien lo dicen, bueno, quizás no tenga los méritos suficientes para hacerlos, pero sí tiene, digamos, ese deseo o ese goce para poder llegar a esos estratos y poder hacer y deshacer como él quiere, ¿no? Esa necesidad lo convierte en un mandato de que ahora tiene que ser él el que debe de mandar, el que sabe, el que conoce y es mejor que el jefe que está, bueno, arriba de la persona. Y ese es el gran problema de que él se cree esta idea, ¿no? Entonces son personas que van a esclavizar a los otros, son personas que van a tener, digamos, esta no culpa de usar a los otros mientras los necesiten y desecharlos, o como bien lo dicen en ocasiones, hasta matarlos a personas que no lo requieren, ¿no? Son personas que también cambian de pareja constantemente, digamos, conocen al director de la empresa y ya se vuelven su pareja, y luego ya conocen al dueño de la pareja, de la empresa y se vuelven su pareja y cosas así por el estilo, su amigo, de un amigo al otro, y ya ni se acuerdan de los amigos que los presentaron a ellos, ¿no? Entonces, algo muy característico también de estas personas. Y también una de las características que tiene el perverso narcisista es poder saber o poder descubrir las malas intenciones que tienen los otros. El típico caso de una mamá que detecta en el novio del hijo, de la hija, de que lo busca por su dinero o por conveniencia. Dices tú, bueno, ¿por qué lo sabe la mamá o la suegra, pues si le quieren llamar también? Es pues porque ella tiene el mismo interés de que se quiere quedar con el dinero del hijo de la hija y no quiere competencia, pues para que se lo quiten y pues ahora se va a quedar sin nada, ¿no? O también, digamos, esa preferencia amorosa o ese lugar amoroso que pudiera tener el padre, la madre, el jefe o la jefa, qué sé yo, y que no quiere que el hijo o el empleado se vaya a otro lugar, pues porque se está sirviendo de él y no quiere que esos conocimientos, ese talento que tenga el empleado, el hijo, se lo lleve a alguien más o lo use a alguien más y él se quede sin nada, ¿no? Entonces, esta parte de adivinar los secretos oscuros de los otros o las malas intenciones de los otros, también es por lo mismo de que esta persona, este perverso narcisista, tiene esas características o tiene también esas intenciones y por esa razón los puede adivinar porque es una proyección a fin de cuentas de lo que la persona del perverso hace como tal, ¿no? Entonces por eso mismo es que sabe detectar a estas personas interesadas que se acercan a los suyos, sea en la empresa, sea en la familia, pues porque está haciendo exactamente lo mismo y tiene las mismas intenciones de quedarse con toda esa riqueza de los hijos o de los de abajo, de los que están a su alrededor, ¿no? Miriam, por favor, si está nomás. Muchas gracias. Como mencionaba, doctor, estas tres características que lo van a definir al perverso narcisista, que tiene que ver con su carácter de utilitario, instrumental y de depredación moral, es algo que vamos a observar de manera muy clara en la pareja, que creo que de pronto es donde vamos a encontrar la queja, porque encontraremos la contraparte, no al perverso tal vez dentro de la terapia, pero sí a la pareja del perverso narcisista, porque digamos que este tipo de colusión, que sería definido tal cual, una colusión narcisista, según nos lo enuncia Pérez Testor, él nos dice que este tipo de colusión o este tipo de formación de vincular de pareja es una en la cual el otro
no es reconocido en su alteridad de otro, sino que es únicamente un objeto que será utilizado por el narcisista para satisfacerse. Entonces, esa es una gran diferencia, que después en psicoanálisis escuchamos esta palabra de objetos como una representación simbólica del otro, pero en el caso del narcisista sí es un objeto como tal, o sea, una cosa de la cual se va a valer de manera utilitaria para satisfacerse. Entonces, una característica que podemos observar en este tipo de parejas es que muchas veces la pareja del perverso narcisista permanecerá enferma. ¿Por qué? Porque hay un vaciamiento de esta energía libidinal, lo cual provoca que se enferme y cumple también otra función, que es que se mantenga estático, que tenga una personalidad que no opaque ni que genere conflicto en el narcisista, sino que no le vaya a hacer competencia, que no brille más que él. Por lo tanto, estas parejas terminan siendo útiles y también tienen su propia ganancia, porque la pareja del narcisista termina ejerciendo funciones maternas o paternas que le dan cierta satisfacción al creer que es él el que puede cambiarlo, es él o ella el único que la comprende o lo comprende y por lo tanto pues únicamente hace falta como que conozca bien eso que le está haciendo daño y que él sabe cómo calmarlo. Entonces se va generando ahí una fantasía de que son una pareja donde hay un intercambio bidireccional donde únicamente la energía libidinal está corriendo en una sola vía. Por eso el narcisista se satisface y la pareja queda vacía. Y una vez que la vacía por completo, pues la abandona y la cambia por una nueva pareja, que es donde encuentre nueva satisfacción y se encuentra en esta renovación. Pero eso es algo muy característico que podemos ubicar. Las personas que son, digamos, como el uno más que tú. Cuando tú hablas con ellos y de pronto escuchas en su discurso que si tú dices algo que hiciste o que tienes un logro o algo en lo que te está yendo bien, esta persona dirá, a mí también, y yo hice esto también. Te dices, ah, no, yo me fui de viaje, fui, no sé, a Colima, ¿no? Que está aquí cerquita. Ah, yo fui a Colombia. ¿No? Entonces, bueno, o sea, siempre es como un escalón más arriba. Entonces, esa es una característica y la usan constantemente también con las parejas, que al final es una manera sutil de ir drenando esa confianza, ese narcisismo, para que la persona quede en una inmovilidad basada en generar una desconfianza y por lo tanto aseguran que no los abandonen. Ellos sí pueden abandonar, pero no van a tolerar que sus objetos los abandonen a ellos. Ahí es donde mencionaba el doctor que pueden venir actuaciones como crímenes pasionales o demás, porque no soportan pues que se les vuelva a tocar esta herida narcisista. Entonces, esto lo vamos a ver mucho en las tipologías de parejas. Es importante que si hay una sensación como de que, ¿por qué la atención solo gira en una vía? Porque cuando vamos a una cita solamente parece un monólogo de aquel con el que salgo, qué está ocurriendo, ¿no? Y ahí empezamos a ver características que si sabemos identificar, bueno, pues es un buen momento de cuestionarse, ¿no? Si es ahí la persona con la que se quiere salir. Edgar. Gracias. Que bueno, al final de cuentas para esto se necesitan dos, ¿no? Y pues ahí está precisamente, ¿no? El falso yo. Me escudo en ti porque yo no puedo ser. ¿Por qué no puedo ser? Porque me gusta, ¿no? Estar ahí, ahí está el goce también. Interesante, ¿no? Cómo la pareja sale a ser el síntoma del otro. ¿Por qué el síntoma? Porque pues ahí está la depresión, ahí está la ansiedad, la tristeza, todas estas partes donde si bien el otro no siente culpa ni pena, pero sí está esta parte de no me dejes, tú estás aquí para que me ames, para que yo sea tu todo, ¿no? Sea tu sol y tú seas mi sombra, ¿no? Pero más sin embargo, sin ti, yo dejo de ser. También es por eso que es un círculo vicioso hasta cierto punto, porque necesita de estos falsos para poder ser y para poder sentirse y para poder volverlos a cosificar. Entonces, el perverso busca eso, ¿no? Y que es otra de las cosas que también tiene que es muy incrédulo, que no le cree a nadie ni a nada. ¿Por qué?
no tiene que creerle a nada ni a nadie, precisamente por eso, ¿no? Porque necesita de ese poder, de no dejarse engañar, porque él es el que engaña, él es el que manipula todos los hilos del conflicto que ocurre. Otra de las cosas es que no sufre por nada ni por nadie, aunque haga este tipo de dramas, de no me dejes, pero es el típico que vemos en las novelas que se está riendo, ¿no? Se está burlando precisamente, es la ironía que existe de este tipo de personas. Otra de las cosas son, son líderes totalmente, que están esperando el momento para sublevar a los demás. No se dejan desmitificar por los demás. Entonces, otra de las cosas que tiene estas personas que se me hizo interesante, dice, dice Pichon Rivière, distingue cuatro aspectos de dominios en los que se expresa la vida psíquica: la comunidad, la institución, el grupo familiar y el individuo en sentido estricto. Entonces, esto lo vamos a ver en este tipo de cuatro dominios, ¿no? Donde lo podemos encontrar. Este, entendiendo un poco más bien, regresando un poco a lo que decías, Miriam, de la pareja, en esta serie de Los Sopranos ocurre eso. La pareja sufre porque tiene que estar ahí para él y para los hijos, pero no está ahí para ella. Ella totalmente es perdida y busca el amor en otros lados. Busca el amor en otros lados, pero no lo puede encontrar porque esta persona, este narcisista, está totalmente apoderado de todo a niveles impensables, que también tiene miedo de ser ella, de tener una vida normal, mas sin embargo, también llega a tener unos tintes hasta cierto punto perversos porque le gusta el nivel que le da esta persona, el poder que le ofrece esta persona, aunque ella no lo domine a tal cual, pero está interesante cómo es la dinámica de estas dos personas, de lo que viene a ser un perverso narcisista en su máxima expresión y este falso self, que precisamente si este perverso narcisista puede ir a la terapia, ¿por qué un falso self no puede ir? Entonces, es interesante porque él sufre esta ansiedad y cuando sufre esta ansiedad dice, voy a ver por mí. Va precisamente con el terapeuta, pero también trata de, de afectarlo a tal grado que esta persona, o sea, el terapeuta, es como que llega a ser hasta atosigado, llega a sentirse con miedo porque dice, ¿cómo estoy atendiendo a un miembro de la mafia? O sea, estas personas llegan a tales estándares que hasta al terapeuta puede llegarle a afectar. A uno como terapeuta se puede llegar a afectar de tal manera que esta persona todavía tiene que ir con su terapeuta a tratar esta parte de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué atendí a esta persona de la mafia si no debía haberlo atendido? Precisamente ahí está. ¿Qué te hace a ti querer atenderlo, no? Y esto voy, dentro de la serie pueden pasar como 10, no sé cuántos años pasan. A lo que voy es de que la esposa también va a terapia, pero deja pasar bastante tiempo. O sea, no es de que tú vas a terapia, a que yo también voy. No, deja pasar bastante tiempo, se ocupa de ella, pero ya muy tarde. Entonces, estas cosas, este ejemplo me gusta porque es interesante cuánto tiempo deja de pasar una estructura y otra, pues, a final de cuentas, para hacerse cargo de uno mismo. Entonces, eso se me hizo muy interesante en la parte de pareja. Doctor. Gracias. Bueno, entonces las características del perverso narcisista es que tiene un discurso muy seductor o seduce a través de las palabras, de su discurso, de sus éxitos, de todo lo que hace y conoce. Otra característica es el que más sabe de su ambiente o de su especialidad. No hay nadie más que él, ¿no? Él es el maestro absoluto de todos, ¿no? Es el maestro de los maestros. Entonces, bueno, él es así como se considera, ¿no? Niega todos sus límites y dificultades.
o los minimiza, ¿no? Hay algo muy característico que de minimizar todos los defectos o todos sus fracasos, por supuesto. Entonces es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y también hará todo lo contrario, como buena idealización, que es el sobredimensionar todos sus éxitos, aunque sea caminar una cuadra, lo va a ver como el máximo logro y que nadie le puede ganar, ¿no? O leer un libro de psicoanálisis y ya es más que suficiente porque él nomás es el único que lo entendió, ¿no? Lo vamos a poner así, ¿no? Entonces dice esto, bueno, cosas que quizás sean menores los va a llevar a ser un gran éxito que nadie más lo puede superar, algo muy característico del perverso narcisista, o logros normales y comunes que cualquier persona los pueda tener, quizás terminar la universidad o tener un posgrado, tener un carro, una casa, qué sé yo, los va a poner como algo que solamente los pudo conocer o como algo maravilloso que pocas personas lo pueden hacer cuando puede ser lo más popular que puede tener, ¿no? Y también algo característico del perverso narcisista es que tiene bueno, se presenta con una moral irreprochable. Es una persona que siempre hace el bien, que siempre está ayudando a todo mundo, que busca el bien de los otros, digamos, esta parte de demasiado ético y demasiado moral. Siempre cuando sucede eso, pues hay que sospechar porque pues, qué necesidad hay que decirlo, ¿no? Es algo que quizá si uno lo hace o las personas lo hacen es por el gusto de que lo haga la persona, pero no para estárselo machacando a todo mundo de lo que no hacen y lo que yo sí hago, ¿no? Yo hago el bien y tú no lo haces, entonces tú eres mala persona y yo soy buena persona, entonces me tienes que admirar, pues porque yo sí lo hago y tú no, ¿no? Y también, como les decía en las clases, el admirar a alguien siempre va a tener un dejo como de sometimiento al otro. O a esa persona que se admira, ¿no? Quizás personas que son lejanas o que no se conocen, dices, bueno, puede ser que digamos que no hay mayor problema de que haya ese vínculo de sometimiento, pero el problema es cuando se admira a alguien muy cercano o se le conoce y todo, sea en la familia, sea en el trabajo, qué sé yo, y si esta persona a la que admiran, pues es un perverso narcisista, se va a aprovechar de ese vínculo y de esa admiración y va a someter pues, a las personas que estén ahí o que le admiren para poderse aprovechar de los demás, ¿no? Por eso la gran ventaja de admirar a personas bueno, que ya no están o ya se murieron, pues, digamos, se quita esa problemática del riesgo de someterse a alguien que puede aprovecharse de nosotros al admirar o al tener esta admiración por alguien más, ¿no? Y bueno, ya estamos en la mitad. Déjenme invitarlos a lo que hay, a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica, que ya va a iniciar el 3 de diciembre, así que todos invitados para tratar esos temas y también ver cómo se tratan en terapia. Así que, como tal, completamente invitados a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, ahorita continuamos con esta ronda y ahorita vamos con sus comentarios, que hay muchos, que bueno que les interesó el tema. Así que, bueno, por favor, Miriam, si es tan amable. Continuamos. Gracias, doctor. Eh, Una parte interesante son los padres que son perversos narcisistas. Ahí vamos a encontrar características bien interesantes, justo de búsqueda de sujeción de los hijos al deseo de los padres, que al final es que ellos hagan aquello que el padre no pudo hacer o la madre no pudo hacer. Van a ser los depositarios de ese deseo o esos sueños frustrados, pero no como una sugerencia o como una identificación, sino como una obligación moral, como un cobro por aquello que los padres han dedicado y dado a los hijos, después va a ser cobrado de esta manera. Como yo he hecho tanto por ti, ahora te toca hacer esto por mí, que es satisfacer eso que yo no pude satisfacer, porque al final también van a recibir ese alimento, se van a satisfacer de lo que logran los hijos, pero se satisfacerán prohibiendo también su circulación social de manera exogámica, o sea, haciendo que permanezcan dentro del sistema familiar, tomarlos como objetos para poder estar
también cobrando de esos logros, que lo vemos luego con muchas vidas de artistas que han terminado demandando a sus padres, generalmente artistas que inician en la vida infantil este trabajo y que después vemos que demandan a los papás porque están en un claro abuso, porque pues empiezan a ganar dinero y quienes se satisfacen de ese dinero y éxito, pues los papás. El niño artista pues no encuentra gran satisfacción ahí, sino que son los papás los que terminan por ahí tomando esto, ¿no? Y cumpliendo sus sueños frustrados y al final lo que buscan es que no se les vayan nunca. Y tenemos como un ejemplo claro lo que ocurrió con este caso tan sonado de Britney Spears, que termina el papá interponiendo un juicio para quitarle la autoridad sobre su propia vida a la cantante, o sea, que ella no pueda decidir porque se pone en duda su estabilidad mental y durante un buen periodo esto ocurre así, o sea, se le roba su capacidad deseante y únicamente es un objeto que termina siendo utilizado por el papá. Entonces, esto es un caso grave de las cosas que terminan ocurriendo con papás que son narcisistas, lo que hacen con los hijos en un claro abuso como una extensión utilitaria, como un objeto del cual se van a satisfacer y eso lo vamos a ver, ¿no? Otros ejemplos respecto a lo que mencionaba el doctor sobre esta alta moralidad, está este personaje del jorobado de Notre Dame, que es Claude, el juez, que termina él como siendo la vara moral de la sociedad parisina en ese momento, era como un juez, arzobispo o algo así, pero él tenía obviamente deseos sobre la bailarina, no recuerdo, Esmeralda, algo así su nombre, pero él no admitía que estaba enamorado de ella, sino que terminaba haciendo una persecución para destruir justamente a los gitanos, porque él decía como esta es mi vara moral y quería que todos se sometieran a ella. Y es muy interesante porque también se valía de la sumisión del jorobado de Notre Dame para que lo admirara, porque era el que lo había rescatado, el único que lo quería a pesar de sus defectos, y Quasimodo pues él era muy fiel por esta razón, porque efectivamente, ¿quién más lo iba a querer? Entonces, bueno, ahí vemos un claro ejemplo. Luego, dentro de estos mismos personajes de Disney, tenemos también a Gastón, de La Bella y la Bestia, que tiene por ahí también a su lacayo, que siempre lo sigue para todos lados, que es este chaparrito, que está ahí a un lado y que siempre lo admira. Y hasta en las canciones vemos que siempre dice Gastón, el más guapo, el más fuerte, y Gastón pues siempre como muy satisfecho de recibir esta admiración. O tenemos también a este personaje de Gladiador, que es Cómodo, el emperador, que también es un narcisista, el cual desea esa admiración que se le da a Máximo, ese amor que recibe del pueblo, de su padre, y al no poder obtenerlo, Cómodo asesina a su propio padre para quedarse con su lugar como el emperador romano en ese momento. Algo característico de estos tres personajes que a mí llama mi atención es cómo los representan en el cine, que tienen una mirada muy especial, que cuando salen estos personajes siempre salen con una mirada como viendo a los demás de arriba hacia abajo, siempre con una ceja como alzada y les ponen algo en los ojos que es muy característico, que es el desprecio hacia los demás, que es como los miran con una ceja, como les digo, levantada hacia arriba, como diciendo, yo soy más que los demás en realidad. Y aunque pareciera en ciertos momentos que tienen de pronto halagos hacia los otros, se ve que no son en realidad halagos, simplemente es como un pequeño reconocimiento, como una migaja, pero para que él les regresen una pieza entera de más admiración. Entonces, también eso es una característica, ¿no? Como que vemos algo en la mirada que resulta no ser sincero, se ve de cierta falsedad y también se reconoce cierta hostilidad. Entonces, por eso los representan de esta manera, que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver también con otra característica que nos menciona por ahí Eiger, que es el gusto que tienen por la intriga. Eso también lo vamos a reconocer, que a ellos les gusta pues armar el problema. Donde estén, si no logran satisfacerse por completo en cuanto a la admiración, intrigar también es una manera de obtener esa energía libidinal, ver que los otros se peleen.
se peleen por él, por esa intriga, por esas mentiras, porque al final él también puede llegar ahí y calmar la situación y entonces volver a recobrar esa admiración y decir, ah, claro, siempre tú, el mediador, pero él inicialmente había armado ese conflicto. Entonces arma justamente estos problemas para poder volver a colocarse como esa figura a admirar, ¿no? Como el bueno, como el mejor, el más inteligente. Entonces, bueno, este también es una cuestión bien interesante que vamos a ver, que tiene muchos movimientos a nivel vincular, porque termina teniendo a sus vínculos de manera muy inestable, cercanos, pero que él los domina, termina jalando las cuerdas de cierta manera para que se muevan las cosas como él desea. Entonces esa es otra de sus características. Edgar. Retomando un poco lo que decías de la intriga, se me hace muy interesante porque dice, la intriga pretende siempre hacer creer algo a alguien. ¿Qué es eso, no? A final de cuentas, manipular. Y bueno, lo vemos tanto en las películas o donde quiera, incluso en la vida diaria, que tratan precisamente de meter como que ese hilito, ¿no? Ese pequeño detallito así como para hacer que las demás personas se peleen y que bueno, a final de cuentas estas personas manipulan el ambiente. ¿Manipulan el ambiente para qué? Para llegar y ellos tengan como tienen esta facilidad de manipular a las personas y de poder leerlas, porque son muy inteligentes, a final de cuentas, como siempre su estrategia es la manipulación, saben leer a las personas, saben leer tanto a las personas que a final de cuentas manipulan el ambiente y ellos llegan con el papel o el rol que les da el perverso narcisista de yo sé cómo se va a solucionar el problema y le va a dar solución, porque a final de cuentas él es el que crea este tipo de dinámicas dentro de donde se encuentren. Y lo vamos a ver también mucho en, en puestos de alto, como empresarios, por así decirlo, pero muy altos, ¿no? Que tratan a este tipo de personas con la punta del pie. Entonces, es muy interesante porque nos lo vamos a topar donde sea y que bueno, no podemos dejarlo de lado y se me hizo muy interesante a mí el tema. Doctor. Gracias. Bueno, ahorita que estamos en fechas prenavideñas, bueno, el Grinch no deja de ser un perverso narcisista como tal, que también algo que esconde el perverso narcisista es envidia y celos hacia los otros, ¿no? ¿Por qué los otros son felices y yo no? O al revés, ¿no? ¿Cómo pueden ser felices si yo no lo soy, ¿no? Entonces, bueno, también eso, pues, a nivel de lo cómico puede ser, pero también, ya cuando una persona lo tiene como tal, por supuesto que va a tener estos rasgos que también va a ser sabotear a los otros. Al fin de cuentas, algo muy típico del perverso narcisista, sabotear el éxito de los otros, el deseo de los otros, la iniciativa de los otros, para que solamente el único que se le ocurran cosas o que tenga éxito sea el perverso narcisista, ¿no? Y también la proyección de la culpa. Por supuesto que es algo en que se especializa el perverso narcisista, por eso mismo en el Grinch cuando le sale algo mal, quien tiene la culpa es el perrito, ¿no? Es Max, bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pobrecito, pero bueno, de por qué está Max ahí sería así como la interrogante, el perrito ahí con el Grinch, ¿no? Bueno, entre sus comentarios, me voy de los primeros que están acá, dice, ¿una madre perversa puede crear hijos perversos? O Laura Romo, sí, por supuesto, ¿de dónde más van a salir? Una perversa va a crear perversitos, pero también va a crear falsos yo. Tienen la misma madre, a fin de cuentas, el falso yo y el perverso narcisista tienen una misma madre que es la perversa narcisista como tal. Pero tiene el hijo perverso narcisista, tiene una identificación con el agresor que no tiene el falso yo y por eso mismo es que puede imitarlo o imitarla, pues puede ser el padre o la madre, ¿no? Dice Aral, saludos Aral, en ambientes laborales o contextos sociales diversos o regulares están presentes los perversos narcisistas. Por supuesto, van a estar en todos lados y en todas partes, digamos, ¿no? En todos lados lo van a encontrar. ¿Qué sugieren para evitarlos o distanciarse de ellos? Bueno, sí, distanciarse de ellos y no seguirles la corriente. O si le van a seguir la corriente, sabiendo de que ustedes saben de que es un perverso narcisista y que lo más es el no caer en su juego o uno no sentirse mal por lo que el otro hace y que supuestamente hace bien, pero de eso se trata. El otro quiere hacer menos a la persona que está escuchando y el detalle es no creérselo como tal estos discursos inflados o exagerados
que igual y ni es cierto lo que está diciendo la persona, ¿no? Es no creérselo el discurso como tal, ¿no? Saludos, Tere, hola a todos, un gusto leerte, Tere. Dice Heral, como siempre, bueno, un interesante tema, saludos a todos y gracias por los comentarios, gracias, saludos, Oscar. Saludos Oscar Villalpando, saludos. Dice, cualquier crítica puede vivirse como un ataque devastador en este tipo de sujetos, sí, pero lo van a ocultar, digamos. Es cierto que van a aceptar que tienen esas debilidades como cualquier otra persona, pero el detalle es ese que lo sabe ocultar, ¿no? Dice, esta grandiosidad no es verdadera seguridad, sino una coraza que protege un yo vulnerable, un yo débil. Completamente cierto, pero esta coraza está tan bien hecha o esta armadura está tan bien hecha que parece que está pegada a la persona, entonces también es difícil de quitársela por eso mismo, pues por más que se le ataque, él sabe atacar, por esa razón es un buen manipulador, porque sabe hacer de una situación que es desfavorable, la hace favorable o la contrapone al otro, porque es maestro en eso, ¿no? A fin de cuentas, es difícil ganarle por eso mismo, ¿no? Dice Laura Romo, salud. Dice, una persona que te adquiere como propiedad, es decir, menciona, eres mío. Pues sí, digamos, esas frases, eres mío, jamás te voy a dejar ir, solamente se les dice a las mascotas, ¿no? O a tu celular o así por el estilo, pero pues obvio está que cuando te compró en la tienda, como para decir a una persona de igual a igual, que te diga eso, pues por supuesto, ¿no? Y dice también, otra frase del perverso narcisista, nunca encontrarás a alguien como yo, por suerte, ¿no? Digo, ya con una vez que se encuentre, ya no es suficiente para no volverlo a encontrar, y yo no debe de aprender esas frases, digamos, cuando alguien las dice, cuando las dice de verdad y se las cree, digamos, el problema es, se pueden decir de manera cómica, si le quieren llamar una otra vez, pero no de manera en serio. Y esa es verdad, sí, son frases de perverso narcisista completamente, ¿no? Trata de rebajar al otro, trata de minimizar al otro para que no se vean las limitantes y las complejidades, no se dice, bueno, complejidades y tantos complejos y debilidades que tiene el perverso narcisista, que hay que rebajar al otro para que no vea sus verdaderos problemas que tiene el propio narcisista, ¿no? Jala, saludos, un gusto. Ay, déjame ver porque acá no me ponen los nombres completos. Guadalupe Couo, saludos Guadalupe. Leti Borges también, saludos. Acá está, ya estás, Laura. Entonces, una persona que pertenece a grupos delictivos siempre será un perverso narcisista. Los jefes y los aspiracionistas, sí. Los que solamente obedecen y son, como dicen, carne de cañón, solamente son falsos yo, ahí como tal. Pero para ser jefe de la mafia, de políticos y todo, como bien lo decían en los ejemplos de aquí de Los Soprano, por supuesto que sí se necesita ser un perverso narcisista y aparte ser un cínico político, un narcisista cínico, que lo vamos a ver más adelante, porque son ambientes complejos y difíciles y no cualquiera puede, una persona decente y una persona sin estos rasgos por lo menos no los va a poder aguantar. Por eso mismo es que se requieren estas habilidades o estos rasgos o esta estructura para poder aguantar semejantes ambientes hostiles, ¿no? Bueno, saludos, creo que ya dije a todos. Saludos David, Roberto, Gabriela, Gaby Arredondo, saludos. Roberto Muñoz, me recuerda a algunos políticos actuales del pasado, del presente y del futuro, de todos los colores y de todos los países. Se necesita ser perverso narcisista para estar en la política, definitivamente. David, saludos David David Cruz, saludos, un gusto. Así que bueno, continuamos creo que ya dije todos. Así que bueno, continuamos con el tema. Por favor, Miriam, si ya está. Vale. Muchas gracias. Una característica importante que podemos después reconocer es que el narcisista va a ser experto también en deshacerse en disculpas. No es que admita que se está equivocando, sino que se disculpa por las cosas pequeñas. Las mínimas son por las cuales se va a disculpar, pero no por las de fondo, por las que terminan siendo verdaderamente dañinas, sino que toma, digamos, el mal menor
Y sobre ese, sí, como, discúlpame que llegué tarde, tienes razón, debo trabajar en ello, yo no quería hacerte esperar, voy a ser una mejor persona, pero no habla de la parte en la cual estaba siendo infiel a la pareja, o de pronto le robó, o hace un montón de cosas terribles. Toma este pequeño carácter como decir, la llegada tarde. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Que haya una sensación en el otro de decir, es que sí me quiere. Claro, es que se disculpó, sí admite sus errores, nada más que bueno, está trabajando en ello, pero es que es una de sus características, que si ve amenaza de que las personas de las cuales se está alimentando, satisfaciendo, de pronto empiezan a inconformarse, tomará cosas pequeñitas sobre las cuales podrá disculparse para que permanezcan ahí, pero esa es una característica importante que se puede reconocer. Sí se va a disculpar, pero de cosas mínimas que no tengan que ver en realidad con las problemáticas de fondo o de su personalidad. Entonces, eso es bien importante porque después puede caer en el punto de decir, bueno, pero es que si admite algunos errores no es narcisista. Sí, depende de cuáles se está admitiendo. Habrá que revisar, o sea, de qué se está disculpando en realidad y de dónde provienen esas disculpas. Si tiene que ver en realidad con un deseo de reparación o únicamente con mantener a esos lazos, a esos vínculos y ese control. Entonces, eso es muy importante. Y otra cuestión que lo podemos ver también en las patologías de la sexualidad, que es que las relaciones sexuales de los narcisistas suelen dejar a las personas con una sensación de vacío, porque efectivamente son tomadas como objetos sobre los cuales se va a satisfacer el narcisista, pero no hay un intercambio, no hay ningún tipo de reconocimiento del otro, sino que únicamente se toma como un objeto sobre el cual va a obtener una satisfacción sexual y se acabó, porque en realidad esa satisfacción al narcisista lo busca en sí mismo. Él se satisface de sí, de su propia imagen, de observarse, de su propio cuerpo. El otro puede ser en realidad cualquiera. Por eso este cambio, digamos, rápido y sencillo de parejas, porque cualquiera le sirve para esa satisfacción. Entonces, esa también es una característica importante, ¿no? Para reconocerla y que después podemos verlo en la clínica, ¿no? O sea, de qué está ocurriendo ahí también con esas patologías. Pero esa es una característica, pues que en realidad la satisfacción la busca pues en el sí mismo, no en los demás, porque los demás no existen básicamente, los demás son objetos, cosas. El único que se reconoce como persona es a él mismo. Todos los demás no existen, por lo tanto también vemos que hay un vaciamiento importante del mundo simbólico, porque pues solamente es él y todos los demás ahí como objetos inanimados. Entonces también es un psiquismo interesante, esa realidad psíquica en la que viven, ¿no? Y por eso su actuar. Por eso es que no terminan teniendo culpa ni remordimiento, porque los demás no son personas, la persona es él. Los demás, pues, ¿por qué me voy a sentir mal de pronto de haber roto un vaso? No me generan ninguna culpa, ¿no? Entonces, por eso esa característica de utilizar a los otros como objetos. Edgar. Gracias. Y que sí, cualquiera le sirve, pero no la soledad. O sea, al final de cuentas siempre necesita de algo, de alguien, pues en este caso las cosas, ¿no? Las cosas, objetos, personas, lo que sea, como lo ven, pero que no les sirve la soledad. Precisamente es por eso que es una perversión social. Y que bueno, ¿qué cosas podemos identificar del comportamiento para, pues bueno, como decían, para alejarnos? Pues como dicen, siempre hay características y que, bueno, los voy a mencionar. Suele describirse como unas personas nobles, generosas y desinteresadas. Siempre tienen la razón y nunca se sienten culpables de nada. Eh, Siempre tratan de hacer una obra de caridad, que es, bueno, es educar, salvar, proteger o ayudar, o realizar la formación de alguien. Pero pero si tú le dices que realice, que hay una promoción o algo, te dirá también que él ya la tuvo, ¿no? O sea, siempre, como lo mencionaba Miriam en un principio, son personas que siempre son un puntito más de lo que tú digas, ¿no? Entonces, bueno, con este tipo de características podemos identificarlas y que, pues bueno, también otra de las cuestiones que aquí podemos encontrar que si nosotros tenemos un yo
bastante fuerte, no nos vamos a dejar seducir por este tipo de personas. No es como que simplemente los veas y te caigan pues a todo dar, ¿no? Sino que tú también tratarías de leer tu yo en base al otro y saber de dominarlo, de entenderlo. Que esto sucede también en la política. ¿Qué sucede cuando yo soy una persona que sé lo que quiero y sé mis estándares y todo esto no te deja seducir por este tipo de personas, sino que al contrario, incluso hasta te sientes como que ay, como que esta persona no me cae muy bien. Incluso hasta te marean o te vas o dices, ay, ya llegó este, ¿no? Y te mueves o te vas a otro lado. Precisamente es por eso, ¿no? Tu yo, como está demasiado fuerte, no se deja seducir por este tipo de personas. Entonces, no es tan necesario como que identificarlos, porque precisamente es como este rechazo que hay una de las cosas, ¿no? Que si bien no la puedes identificar, pues entonces sí hay que llegar a terapia porque de plano te van a manipular hasta donde quieran. Doctor. Sí, exacto. La mejor defensa que se tiene contra el perverso narcisista es no mostrar uno sus necesidades ni sus heridas, ¿no? El decir, ay, es que necesito dinero, ay, es que necesito amor, necesito éxito, qué sé yo, lo que ustedes quieran. De ahí se van a aprovechar los perversos narcisistas para poder atraparlos en sus garras, porque ahí hay una necesidad, hay una urgencia que la persona quiere a más no poder, hay un deseo ahí total de querer tener ese goce, ese éxito, y por eso mismo es de que de ahí se va a aprovechar y no le va a dar eso que requiere, va a ser utilizado la víctima para poder satisfacer los deseos, pero del perverso narcisista, ¿no? Dice Laura Romo, ¿se puede ser psicópata y perverso narcisista? ¿Se puede tener rasgos psicopáticos y perversos y de perversión narcisista? Sí, sí es posible a nivel de los rasgos, a nivel de estructura no, pero de rasgos sí. Dice Heral, saludos Heral, de ahí que personas reflexivas, inteligentes, escritores difícilmente ocupen puestos políticos importantes, definitivamente, ese es el gran secreto que está, que por qué razón no hay tantos como debería de haber políticos decentes, lo pongamos así, pues por esto mismo, tú lo acabas de decir, Heral. Tere dice, la parte utilitaria del otro, ya que no hay valía real hacia ese otro. El perverso narcisista necesita su presa para alimentarse de ellos y hay una atadura de doble vínculo amo-esclavo. Definitivamente, eres completamente cierto. Y el problema es que el esclavo, el que tiene el rol de esclavo, no se da cuenta de que es un esclavo y no se da cuenta de que está siendo utilizado, sea el empleado, el alumno, el hijo, quien esté abajo, y ese es el gran problema. Si se diera cuenta, pues ya sería más fácil quitarse ese vínculo, pero el problema es eso, que no se da cuenta que es utilizado y él piensa que está utilizando al exitoso o al progreso narcisista para su bien, ¿no? Y bueno, un clásico ejemplo es en la obra de Goethe, el que es Fausto. Si se acuerdan creo que sí hay películas, si lo pueden ver esta película el fin de semana, o leer, bueno, el libro está grandote, pero bueno, lo pueden leer. El diablo Mefistófeles, que es el que hace ahí el rol de perverso narcisista, pues entonces hay también el típico caso como tal, ¿no? Por eso el gran seductor, que sería, bueno, el diablo, la figura del demonio, pues es esa parte de que piensa que las víctimas le están haciendo un favor cuando se está robando todo lo que tiene el perverso narcisista como tal, ¿no? Algo típico que desde toda la vida han existido, para que vean. Así que bueno, pues sin más, bueno, no sé, último comentario y despedida que tengan, Miriam, por favor. Bueno, algo importante dentro de la clínica que vamos a ver después con nuestros pacientes y que será importante trabajar es revisar cuáles son esas figuras que admiran. Entonces, ahí es una manera en la que también se puede ver hasta qué puntos están a lo mejor admirando a personas que les prometen satisfacer ciertas carencias, y parte del trabajo dentro de la clínica es que logren mejorar esos modelos a los cuales admiran, que también acepten cuestionamientos esas figuras, y si no, bueno, pues cambiarlas por modelos mejores, más satisfactorios, más saludables, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver y que es importante trabajarlo. Edgar. Gracias, Miriam.
complementando un poco lo del se puede ser psicópata y perverso narcisista, hay una película pues muy famosa que se llama Psicópata Americano y ahí está un claro ejemplo de este tipo de personas. Bueno, yo me despido y que bueno, pueden ver la serie de Los Soprano, pueden ver House of Cards y ahí podemos ver todo este tipo de personajes con este tipo de, de características del perverso narcisista. Saludos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Miriam, gracias, Edgar. Daneida Flo, saludos, Daneida. Dice, muchas gracias, bueno, saludos y lindo fin de semana. Igual, saludos, gracias, Dani. Dice Guadalupe Cobo, cuando una persona detecta al narcisista y la víctima se da cuenta y depende económicamente de él, ¿qué se hace en ese caso teniendo hijos? Pues no dejarse, al fin de cuentas saber que lo están manipulando, la están usando, etc, etc. Entonces también es no dejarse, no se tiene que acabar quizás la relación porque hay otras situaciones más, pero por lo menos ya no dejarse, ya ver que no, que la persona sí vale, que la persona es importante y que se dé cuenta de que realmente quien necesita bueno, a la víctima es el otro. Entonces también hay una codependencia de los dos. Uno sí lo reconoce, otro no, pero al fin de cuentas son codependientes los dos. Entonces, bueno, el no dejarse y el poderse defender y saber que el otro no se va a ir o no lo va a abandonar o lo va a abandonar, digamos, esas amenazas son falsas, ¿no? Así que no, gracias Tere, saludos Heral, saludos, buen fin de semana a todos, sí, muchas gracias, un gusto leerlos y verlos. Así que bueno, terminamos este programa, seguimos con el ciclo de perversiones sociales todavía, así que bueno, pues disfruten su fin de semana. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Edgar por estar aquí, por compartir su tiempo y su conocimiento. Y bueno, muchas gracias a todos, un abrazo para todos, los queremos mucho, cuídense mucho, ya saben, dar like y a comentarios, ahorita que está de moda poner comentarios, por favor pongan algún comentario de su perverso narcisista favorito, o como en la película, mi perverso favorito, ¿cómo es? El de Gru. Mi villano Mi favorito. villano favorito. Todos los villanos que aparecen de Disney y en las películas son perversos narcisistas como tal, así que ahí tienen los ejemplos clásicos como tal, ¿no? Ok, bueno, sí que muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Cobu, muchas gracias. Abrazos a todos, cuídense mucho. Vean su película favorita de villanos perversos narcisistas. Los villanos de 007 de James Bond, también típico perversos narcisistas, ahí están presentes. Así que bueno, gracias, recomendaciones. Y nos vemos la siguiente. Gracias y hasta luego.